pertenezcan a diferentes personas. Se utiliza un formulario por turno, pudiendo estar registrado en un mismo formulario atenciones y actividades de más de un día. Por ejemplo, de repente atendí solo 5 pacientes en el formulario. Y ustedes saben que es un formulario más amplio, que tiene mayor cantidad de espacio, que me va a permitir de repente llenar 12, 13, 14 pacientes. Entonces, de repente solo el primer día, que fue el lunes, fue un día muy bajo, solo atendí una cantidad de pacientes, pero ya el día martes tengo más pacientes, entonces puedo continuar la atención. Siempre y cuando, como dice también la guía, sea el mismo turno, ¿no? Es cuando ustedes verifiquen, que vamos a verlo ahora también, el marcado, identificamos qué turno es. Marcamos si es turno mañana o si es turno tarde. Entonces, si es turno mañana, vamos a utilizar un mismo formulario todas las mañanas que tengamos el registro, ¿no? Ahora, se registrarán las atenciones y actividades realizadas en la fecha que se realice la prestación. También dice no se registren en un mismo formulario de atenciones de diferentes meses. Eso también ha pasado. A veces usamos un solo formato y tenemos dos atenciones que nos ha quedado arrastrando del día 31. Y ya en la misma hoja GIS queremos aperturar el día primero. Pues eso no podemos hacer. Para el día primero del siguiente mes debemos aperturar una nueva hoja GIS. No es necesario que esté, así tengamos una sola atención del día 31, no podemos utilizarla para el siguiente mes, ¿ya? La información registrada en la historia clínica del paciente debe ser consignada íntegramente en los formularios GIS como el diagnóstico, las actividades o procedimientos. Eso también es importante, esto ha pasado también no solo en los GIS, también en los UAS. Verificamos la historia clínica y verificamos que este paciente tiene un diagnóstico de hipertensión, un diagnóstico de diabetes mellitus, un diagnóstico, ¿no?, de, no sé, cefalea, un diagnóstico de bronquitis. Tiene una serie de diagnósticos que ha sido evaluado en esa misma atención. Pero de repente por la premura del tiempo, el personal solo registra un diagnóstico en el FUA, un diagnóstico en el GIS-MIS. Entonces no va a tener la misma información de la historia clínica correlación con la información que ustedes registran en el GIS y que ustedes registran en la hoja del FUA. Entonces es importante que las tres tengan la misma correlación. Si yo tengo diagnóstico y actividad y procedimiento en mi registro de historia clínica, lo mismo debo registrar en mis formatos. Ahora, ¿qué es importante aquí? Aquí tenemos unas imágenes donde podemos apreciar un flujo. Es importante aquí la primera parte, el flujo empieza cuando hay un registro de la atención, ¿no? Yo brindo atención a mi paciente, como podemos ver en la imagen. Se registra esta atención, lleno mi hoja GIS, yo como personal de salud. Esto pasa a la oficina de estadística. Previamente debe haber un control de calidad, ¿no? Debe haber un equipo de trabajo, una persona responsable, eso ya va a depender de la organización de cada una de los establecimientos de salud y también la cantidad de gente que haya, de personal de salud que tenga el establecimiento, ¿no? Podemos tener un establecimiento 1, 4, por ejemplo, un equipo para el control de calidad y de repente en un establecimiento 1, 1, 1, 2, solo un responsable del control de calidad, ¿no? Pero es importante que haya un previo control de calidad. Entonces, una vez que tengamos el control de calidad, se hace la digitación de la hoja GIS, se procesan los datos, esto nos va a dar un reporte de información y esto ¿dónde lo vamos a encontrar? En la oficina de estadística. De ahí de la oficina de estadística esta información va a pasar para análisis y difusión. Se van a analizar los datos, se van a tomar decisiones. ¿Quiénes? Los gerentes, los administradores de los establecimientos, el personal operativo va a poder brindar o va a poder analizar esta información del área de estadística, ¿no? Entonces es un flujo que se da primero aquí, segundo el procesamiento y tercero nos va a permitir hacer un análisis y difusión de estos datos. Ahora, aquí tenemos otra imagen que siempre las coloco. ¿Por qué? Porque es importante, porque debemos reconocer
que es importante la información que nosotros registremos en nuestras hojas, porque esto va a conllevar que que se realicen intervenciones sanitarias y esta intervención sanitaria va a tener un efecto en nuestra población. Entonces, es importante, por ejemplo, ¿cómo decíamos que iniciaba nuestro flujo? Aquí en la atención. Entonces tenemos aquí la atención. Una vez atendido nuestro paciente, registramos nuestra hoja y pasa a la sala de digitación, que aquí tenemos un dibujito de un personal que está digitando estos GIS. Una vez digitada, tenemos ya la información procesada y la base de datos, ¿no? Con esta base de datos vamos a tomar una decisión y esta decisión nos va a permitir intervenir sanitariamente y vamos a tener el efecto, como les decía, de la población. Vamos a poner un ejemplo. De repente vamos a tener una campaña, vamos a captar pacientes adultos mayores, vamos a ver que nuestros 80% de pacientes adultos mayores tienen una presión alta o han sido diagnosticados anteriormente como una hipertensión. Esa información va a ser registrada en la base de datos. Vamos a tener un consolidado de repente de mis 100 tamizados dentro de las campañas. 80 han tenido una alza de presión o han tenido también, ya han sido diagnosticados y no están con su presión controlada, no tienen el uso de medicamentos. Entonces, ¿qué va a permitir toda esta información que esté aquí? Que se tome una decisión, que el gerente de la microred, gerente del establecimiento, el gerente o el responsable del área de DNT, por ejemplo, tome una decisión e indique, ya vamos a intervenir a este establecimiento de salud. Vamos a llevar para la próxima semana una siguiente campaña y se va a llevar los médicos endocrinólogos para que puedan hacer los tamizajes correspondientes a especialidades para poder saber si este paciente es un paciente hipertenso y poder ordenar su tratamiento, ¿no? Entonces ya vamos a tener una intervención sanitaria. Y esta intervención sanitaria definitivamente después va a haber efecto en nuestra población. Estos 80 personas que salieron mal van a tener su cuidado efectivo con respecto a una atención especializada, se les va a dar su tratamiento adecuado, se les va a hacer su seguimiento, entonces va a tener el efecto que la población se merece, ¿no? El efecto que la población requiere y necesita. Pero ¿qué pasaría si la información empezamos desde aquí de la atención y esta información no es correcta? Como ha pasado, por ejemplo, yo por hacerlo rápido registro mi GIS y le pongo otro código, le pongo en vez del 6 le puse el 8, el código sigue 10 y me salió que tengo casos de lesmaniasis, que tengo casos, no sé, de una enfermedad rara de repente porque el diagnóstico que se digitó salió con ese código, automáticamente se da la información, se activan las alarmas para el área de epidemiología, saca su equipo de trabajo, va a intervenir al establecimiento de salud. ¿Y qué pasó? No encuentra nada dentro del efecto, no hay efecto de la población. ¿Por qué? Porque hubo un mal registro de esta información. Entonces es importante que esta información inicie correctamente. Por eso nos dice la guía, yo atiendo, registro, porque a veces dejamos de registrar la información y a último momento comenzamos a registrar todos nuestros GIS y podemos cometer errores, ya sean los GIS físicos o ya sean los GIS que vamos a tener en el sistema, ¿no? Entonces es importante que toda esa información, este flujo sea correcto. Ahora sí vamos a pasar al registro de estos formatos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí el formato completo de una hoja GIS. Esta hoja, si se puede visualizar, tiene números. 1, 2, 3, 4. Cada uno de ellos vamos a ir resolviendo. ¿Qué información vamos a registrar en cada número que me indica aquí? Ahora, ¿esto va a poder variar? Sí, de repente en alguna región ha variado. Este es el estándar del Ministerio de Salud, ¿ya? Ya, indicábamos que vamos a iniciar punto por punto. Vamos a esperar que nos alcance el tiempo. Vamos a iniciar punto por punto.
El primer punto vamos a hablar del turno. Como les decía en la hoja, vamos a identificar el turno. Vamos a marcar con una aspa si es turno mañana o si es turno tarde, ¿no? Dice, registre marcando con una asma sobre el turno mañana o tarde para indicar el turno de la atención brindada. Esto por cada formulario de registro. En el caso se realiza atenciones de los dos turnos, deberá usar un formulario por cada turno de atención. No se puede registrar en un mismo formulario GIS las atenciones de la mañana y de la tarde, así sean realizadas por un mismo personal de salud, ¿ya? Eso es lo que nos indica la guía. De repente en algunas regiones que también me han hecho la consulta, dicen, no, utilizamos el mismo formato. Pues eso va a depender del acuerdo de la región, pero lo que dice la guía debemos respetarlo, ¿no? Entonces la guía nos dice debemos utilizar uno por turno, un formato o un formulario por turno. Ahora, con respecto al número 2, es el año. Nos dice se registra el año de atención brindado y o actividad de salud desarrollado, ¿no? Actualmente estamos en el año 2026, pues registraremos el año que corresponde. El mes registra el mes de la atención brindada y o atención de salud desarrollada utilizando dos dígitos, dice 01, 02, 03, 04, 05, el mes que corresponda. Ahora en el punto número 4 tenemos un espacio más grande que nos va a permitir colocar el nombre del establecimiento de salud. Pero también dice registre el nombre del establecimiento de salud en donde se realiza la atención y cada establecimiento de salud tiene un código de identificación, el cual se encuentra registrado en las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPRES, que en cada página de RENIPRE Su Salud vamos a encontrar el código de cada establecimiento, ¿no? Tenemos el código 2864, 2883, 2888. Son los establecimientos, por ejemplo, de aquí de nuestra región, ¿no? Esto va a variar según las regiones del país, ¿no? O vamos a encontrar 29, 30, va 31, 32. Vamos a encontrar los números y diferenciados según los códigos. Ahora, yo quiero saber cuál es el número de IPRES o registro de RENIPRES de mi establecimiento de salud. Ingreso a la página de RENIPRE Su Salud, que es una página pública, donde ustedes ingresan al Google, colocan RENIPRE Su Salud, van a ingresar ahí el nombre del establecimiento, de repente no tienen el nombre, coloco mi zona, mi región, mi localidad y me va a dar el listado de todos los establecimientos que están en mi zona, en mi departamento, en mi provincia, en mi distrito. Entonces va a permitir poder ver qué establecimientos están ahí y me va a dar incluso los códigos de RENIPRES. Ahora, en el punto número 5 nos dice vamos a colocar la UPSS, que es la Unidad Productora de Servicios de Salud del establecimiento. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? En la cartera de servicios de cada uno de los establecimientos, ¿no? Vamos a registrar el nombre de la Unidad Productora de Servicios. La Unidad Productora de Servicios de Salud está relacionada a las denominaciones y códigos estándar de los servicios de salud de atención directa y servicios de salud de atención de soporte del establecimiento de salud. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la UPSS de consulta externa, la UPS de patología clínica. Entonces, cualquier UPS que nosotros tengamos o encontremos dentro de los servicios que vamos a brindar, vamos a colocarla ahí. Ahora en el punto número 6, aquí ustedes pueden ver la imagen que dice nombre responsable de la atención. Primero iniciamos con el DNI y el nombre del responsable. Entonces, vamos a registrar, nos dice, nombres y apellidos de la persona que realiza la prestación de salud. En el registro debe ser claro, debe ser legible, considerando los nombres. Todo personal que realice prestación directa con los pacientes en consulta externa del establecimiento de salud debe ser ingresado en el módulo de personal de salud del sistema GIS-MINSA. ¿Qué datos vamos a ingresar a ese sistema GIS-MINSA? El número de documento nacional de identidad, que es el DNI, el nombre y apellido completo, qué profesión es y si tiene alguna especialidad también indicar qué especialidad, el número del colegio profesional y la fecha que está ingresando a laborar ese personal a ese establecimiento de salud. Nos dice la guía que es de responsabilidad de cada prestador entregar esta información en la oficina de estadística.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el día que yo firme contrato en mi establecimiento de salud nuevo donde voy a laborar, tengo que ir a mi cabecera, microred o a mi red, al área de estadística, para indicar al punto de digitación que puedo ingresar al módulo de GISMINSA toda la información que está, que son mis datos, mi DNI, mi profesión, mi colegiatura, porque al momento que el digitador vaya a registrar la información que está en mi formato, solo va a colocar mi DNI y automáticamente va a botar todos mis datos. Ahora, si esta información no ha sido registrada previamente al momento de registrar tu GIS, no va a poderse guardar la información porque no vas a estar en la base de datos del GIS-MINSA, ¿no? Entonces es importante que se haga un previo registro de esta información. Ahora vamos a la parte de datos específicos. Nos dicen que son datos particulares de cada atención y actividad de salud, ¿no? Esto va ahí, que cambian de acuerdo a las características individuales de cada uno de los pacientes, en el caso de las atenciones, de los grupos de los pacientes o de las actividades. Ahí tenemos del número, vamos a desarrollar del número 7 hasta el número 22, que vendría a ser el final. El número 7 hablamos del día de la atención. En el casillero que corresponde se va a registrar con números arábigos. El día 14, el 16, el 21 de marzo, se está realizando la atención, vamos a registrarlo con números. Ahora, con respecto al punto número 8 de documento de identidad, hablamos del número de historia clínica y ficha familiar. Dentro de lo que es primer nivel de atención, aún trabajamos con fichas familiares, ¿no? Y también con el número de historia clínica del usuario, que generalmente ya es el DNI del mismo usuario. Entonces vamos a colocar ahí el documento de DNI, número de documento nacional de identidad si es un paciente peruano, y carnet de extranjería si este paciente es un paciente extranjero. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar en la imagen el DNI está colocando 29214803 y el número de historia clínica también están colocando el mismo número de DNI que vendría a ser la historia clínica del paciente, ¿no? Ahora, si es que es extranjero, ahí colocamos el número del carnet de extranjería, ¿no? Que tienen mayor cantidad de números de carnet. Ahora, nos ha pasado, por ejemplo, que nos indican, si no está identificado este paciente, no tiene DNI, no tiene carnet de extranjería, ¿lo podemos atender? Sí, lo podemos atender. Y si es emergencia, con mucho más razón, ¿no? No podemos dejar de atender a un usuario porque no tiene la parte administrativa. Entonces, sí debemos atenderlo, pero vamos a consignar sin documentos en nuestro GIS. Vamos a consignar su número de teléfono, algún número de teléfono de algún familiar de repente del paciente. Y si tiene correo electrónico, pues también registraremos este correo electrónico. Ahora, con respecto a las actividades preventivo-promocionales, sabemos que no vamos a registrar ya un dato de un solo usuario, de un solo paciente. Vamos a registrar el APP, si en caso hablamos de actividades preventivo-promocionales, y acompañados con los códigos que corresponde también. Hay un manual de actividades preventivas donde me dice que si yo salgo a visitar un colegio es APP 100, si yo salgo a la población con actividades de niños es APP 140, si hago actividades con docentes APP 144, y así una serie de actividades que se van a realizar hacia la extensión de la comunidad, ¿no? Y también las actividades de animales que también las realizamos los establecimientos de salud de primer nivel y van a estar también identificadas por las AAA con un código, un número dependiendo del animal que he ido a trabajar o el área que corresponde, por ejemplo, si estoy hablando de animales bovinos, de caninos, de roedores, ¿no? U otro tipo de animalitos. Entonces, así va a ser la primera parte de identificación. Ahora, con respecto al número de historia clínica o ficha familiar, nos dice que vamos a registrar el dato de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se realice. Por ejemplo, en una atención vamos a registrar el número de la historia clínica o ficha familiar
Si fuera el caso de fichas familiares, el número asignado a la ficha familiar se separa de un guión del número correspondiente al integrante del hogar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un número de ficha familiar, por ejemplo, aquí, el número 142543, guión es el primero, es el segundo, es el tercero, ¿qué número de familia es, no sé, papá, la mamá, de los hijos, qué número de integrante dentro de la ficha familiar es, ¿no? Ahora, en actividad preventiva decíamos ya las APPs. Aquí tenemos, por ejemplo, en las imágenes podemos visualizar que la historia clínica se coloca aquí. Por ejemplo, aquí es el código y -01, que es el primer integrante del hogar, ¿no? Y aquí las APP, si hago yo APP, coloco directamente APP en todos los renglones, ¿no? Y en la parte de si es femenino, si es masculino, su peso, su talla, todo esto va en un slash porque yo no voy a ingresar nada de información con respecto a esta app que se venga a trabajar. Ahora, para el registro del número 9 y 10, que es el registro del financiamiento y de la etnia, vamos a colocar, por ejemplo, en el número 9 va el financiador de salud. En el caso del financiador de salud, tenemos que si registramos uno, hablamos de usuario. ¿Quién es usuario? En la parte inferior nos dicen, el usuario es el que indica que ha sido pagante, ¿no? Por ejemplo, la persona que paga la atención. Entonces, usuario número 1, seguro integral número 2, si es de salud número 3, si es SOAT número 4, si es sanidad o FAP número 5, si es 6, sanidad naval número 6, número 7. Por favor, la pantalla. Por favor, al administrador que pueda ayudar ahí al personal que ha ingresado y está con este problema con la pantalla. Por favor, para que no interrumpa y podamos continuar. También tenemos, gracias, también tenemos el número 9 si es privado, el número 10 y el número 11 si está exonerado. Entonces eso vamos a clasificarlo por número y vamos a registrar ahí el número. El que más usamos es el número 2, ¿no? Porque es el seguro integral de salud y la mayoría de establecimientos a nivel del Perú trabajamos con este seguro integral de salud, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a registrar lo que es la etnia? Nos dice que es el registro del código que corresponde al tipo de etnia del paciente según codificación. ¿Cuál es el propósito de haber ingresado esta identificación de etnia de nuestro usuario? Porque nos va, dice, facilitar el registro sistemático de las poblaciones étnicas para conocer su perfil epidemiológico y con ello hacer posible la disminución de indicadores de morbilidad y mortalidad en esa población, ¿no? Entonces yo voy a poder diferenciar si es una población mestiza, si es una población migrante, si es una población cuál es su movilidad y su mortalidad de esa población según su etnia. Entonces, este registro, todo lo que nosotros registramos en el GIS, también nos va a ayudar mucho para la parte estadística, mucho para la parte científica en investigación. Entonces, es importante que se identifique esta etnia, ¿no? Tenemos un listado de etnias, entonces ustedes lo van a tener también, pero aquí, pues las más usadas son el mestizo o si son migrantes, ¿no? Ahora el punto número 11, el punto número 12, 13 y 14. En el 11 vamos a ver el distrito de procedencia del paciente. ¿Qué dice distrito de procedencia? Cuando éste reside en los últimos 6 meses. Si es un paciente que está recién viviendo o solo está de visita, o esto no es un paciente residente. Residente cuando ya está en la estancia más de 6 meses. Se registre de acuerdo a los siguientes indicadores. Las siguientes indicaciones. En una atención, el distrito del domicilio actual del paciente en el momento de la atención. Se considera una persona residente de un distrito cuando tenga permanencia estable a partir de los 6 meses, ¿no? A veces nuestro paciente dice, quiero irme a atender a tal sitio, quiero cambiarme el seguro en ese establecimiento, entonces tenemos que ver si reside ya en el otro distrito, en la otra zona, más de 6 meses para poder hacer
su trámite administrativo para poder continuar con lo que es su seguro en el lugar actual donde está residiendo, ¿no? En una actividad preventivo-promocional, el distrito donde está ubicado la institución o el grupo humano organizado donde se realice donde se realice esta actividad, ¿no? Si estamos realizándole en un distrito, si estamos realizándole en una zona específica, vamos a poder registrar en qué zona estamos realizando esta atención. Si el distrito no corresponde al ámbito geográfico del departamento, registra el distrito y el nombre del departamento para una adecuada ubicación. Entonces debemos registrar, mientras mayor información registremos, mejor. Pero si no pertenece y solo tenemos el departamento, pues colocamos solo el departamento. Ahora, con respecto al centro poblado, que es el número 12, dice, si cuenta con el dato, se va a registrar el nombre del centro poblado residente del paciente. En el número 13 registramos la edad. Registra valores numéricos y enteros, nos dice, ¿no? Ahí como pueden ver está el número 1, no es 1.5, 1.2, 1.6, 1 año y medio, 1.6, no. Dice números enteros, seguidos del identificador del tipo de edad, días, meses, años o la persona atendida. Por ejemplo, aquí arriba tenemos un cuadrito que dice, registren la edad cumplida del paciente colocando en números si está referida en días, meses o años. Es decir, desde 0,1 día hasta los 29 días de edad, marcamos acá. 1 de un día. 2, 3, 4 hasta el 29 días, yo voy a poder marcar días. Si ya el pacientito tiene más de un mes, tiene 2, 3, 4, voy a marcar el número 2 y marcaré en meses, ¿no? En meses hasta los 11 meses. Ya a partir del año marcaré un año, la letra A, 2 años, 3 años, 4 años, donde corresponde. En el caso de recién nacidos, no en horas, que esto también pasa en algunas IPRES o de repente en algunos hospitales de segundo nivel, se va a registrar cuando está en horas, nacido en horas, se va a registrar lo mínimo que es un día. 1 y marcamos día. Ahora con respecto al sexo, nos dice, es una alternativa de atención, marque con un aspa en el casillero que corresponda. Si es mujer, la letra M, si es femenino, perdón, si es masculino, la letra M, si es femenino, la letra F, ¿ya? Masculino, la letra M, si es femenino, la letra F, ¿no? En actividades preventivos promocionales y actividades nos indicamos que debemos dejar en blanco y aquí hacemos una línea oblicua. Ahora vamos al registro número 15, que es el registro del perímetro cefálico y el perímetro abdominal. Dice, ¿qué es el perímetro cefálico? Es la medida de la cabeza en la parte más ancha, de tal forma que en el borde inferior de la cinta métrica pase por todo el arco superciliar de la altura de las cejas, sobre el pabellón auricular y por la preeminencia occipital. Normalmente se expresa en centímetros y se debe leer y registrar el valor de medida de una aproximación de 0,1 centímetros. Ahí nos está enseñando cómo vamos a medir este perímetro cefálico y cómo vamos a registrar. Ahora, el perímetro abdominal nos dice que es la medida de la circunferencia abdominal que realiza para determinar el riesgo de enfermedades no transmisibles. Por eso es importante poder tener este registro. Normalmente se va a expresar en centímetros y se debe leer y registrar el valor en la medida de una aproximación, también de 0,1 centímetros. Ahora el número 16, vamos a tener el registro del peso, de la talla, de la hemoglobina y la fecha de la hemoglobina, que es muy importante. En el caso del peso nos dice que es la medida antropométrica de la fuerza de la atracción de la Tierra, del cuerpo de una persona, que es utilizado para la valoración del estado nutricional, ¿no? Con el peso nosotros vamos a ver cómo está este niño, este adulto mayor, ¿no?
Normalmente nos dice se va a expresar en kilogramos y se debe leer y registrar un valor, una medida de 0,1 kilogramos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un peso de 66,10 kilogramos, ¿no? Con respecto a la talla, es la medición antropométrica de la longitud o estatura de una persona que es utilizado para la evaluación del crecimiento y valoración del estado nutricional. Normalmente se expresa en centímetros y se debe leer y registrar el valor con una aproximación de 0,1 centímetro. En caso de la hemoglobina, ¿por qué es importante registrar la hemoglobina? Porque es una proteína compleja, constituida, nos dice, por el grupo GEM, que va a contener, ¿qué? Hierro, que le va a dar color al eritrocito. Una porción proteínica, la globina, compuesta por 4 cadenas polipéptidas, 2 cadenas de alfa, cadenas de beta, que es la principal proteína que transporta el oxígeno en el organismo. Entonces, es importante que sea registrada. Normalmente se expresa en gramos por decilitros y se debe leer y registrar el valor de la medida en una aproximación de 0,1 gramo por decilitro. Entonces, aquí estamos viendo que este paciente tiene 11,1 gramos por decilitros. Con respecto a la fecha de hemoglobina, aquí en la parte superior tenemos la fecha del resultado de esta hemoglobina. Es importante esta entrega de resultado del laboratorio. Su utilidad radica en que permite identificar el tiempo, el resultado y evitar la duplicidad si es registrada en una o más ocasiones por diferente personal de salud. Lo que sucede, ¿no? Este paciente pasa por el servicio de enfermería, registramos 11,1. Pasa después por el servicio de medicina y también registramos 11,1. Pasa por el servicio de, no sé, de otra área o nutrición, por ejemplo. También registra hemoglobina 11,1. Pero para saber si es la misma hemoglobina del paciente, tenemos que verificar la fecha que se ha registrado este resultado, ¿no? Entonces verificamos ahí la fecha. Los tres indican que ha sido tomada el día 19 de marzo del 2026. Perfecto, entonces no hay duplicidad de este registro. Ahora, con respecto al ítem número 17 y 18, vamos a hablar del establecimiento de salud, si este paciente en el establecimiento es nuevo, es continuador o es reingreso. En el servicio también, si nuestro paciente es nuevo, es continuador y es reingreso. Esta es una parte muy importante porque debemos identificar cómo sabemos que este paciente es nuevo o por qué debemos marcar que es nuevo. En el establecimiento, primero identificamos en el establecimiento y después pasamos a identificar en nuestro servicio. En el establecimiento de salud, la persona nueva es la persona que por primera vez en su vida acude a solicitar una atención de salud en el establecimiento. Nunca ha acudido a mi establecimiento de salud, verifico, ingreso su DNI, nunca ha venido este paciente. Entonces es un paciente que voy a atenderlo marcando como establecimiento de salud nuevo. Acá con una aspa marcaré la N. Ahora, si es continuador, es aquella persona que acude al establecimiento, nos dice atenderse por segundo o más veces en el año. Entonces el paciente ya vino el 7 de enero y ahora 21, ahora 19 de marzo, está volviendo a atenderse. Entonces ya no es nuevo, ya es su segunda atención. Entonces este paciente marcaré con una aspa la C de continuador. Ahora, si este paciente, ¿cómo lo identificamos si es reingreso? Nos dice que es la persona que acude por primera vez en el año al establecimiento de salud, pero que ya ha sido atendido anteriormente en el establecimiento en años anteriores. Entonces, esto nos pasa mucho en los meses de enero y febrero, ¿no? Hay muchos pacientes que se han atendido en diciembre, en octubre, en noviembre del año 2025 y ahora están viniendo a atenderse para el nuevo año, que es el año 2026. Entonces, este paciente ya está ingresando para el año 2026 nuevamente, verificamos su historia y ha tenido su última atención el 15 de diciembre de 2025. Entonces, ¿qué vamos a marcar en nuestro CIS? Vamos a marcar reingreso.
es un paciente de reingreso. No es un paciente nuevo, no es un paciente continuador, sino es un paciente de reingreso al establecimiento. Ahora, una vez que ya identificamos si es nuevo, continuador, reingreso de mi establecimiento, me voy a mi servicio. Sabemos que dentro de los establecimientos de salud tenemos variedad de servicios. Podemos prestarle servicio de control y crecimiento de desarrollo, tenemos control de materno, tenemos planificación familiar, tenemos el área de odontología, tenemos, ¿no? Tenemos varios servicios dentro de mi establecimiento de salud. Entonces, de repente, este paciente es continuador en el establecimiento de salud, pero nuevo, dice, es la persona que por primera vez en su vida acude a solicitar atención en el servicio. De repente, este paciente siempre acudió al servicio de medicina, pero nunca fue atendido por el servicio dental. Entonces, continuador para mi establecimiento, porque siempre viene para medicina. Pero el día de hoy, 21 de marzo, este paciente va a pasar a atenderse al servicio de dental. Entonces, dental, ¿qué va a hacer? Va a marcar con una aspa, continuador en el establecimiento y nuevo en mi servicio. Porque es la primera vez que está acudiendo a mi servicio. Ahora, cuando hablamos de continuador, es aquella persona que acude a atenderse por segunda vez o más veces en el año como continuador. Entonces puede ser también continuador en el establecimiento y continuador en mi servicio. Ya la segunda vez va a venir para su control, para lo que es medicina o para que es dental, entonces ya es continuador. Entonces, marco C y nuevamente C en mi servicio. ¿Y cuando reingreso? Hablábamos que por primera vez en el servicio, pero que ya ha sido atendido anteriormente en el servicio años anteriores. Entonces puede ser que sea este paciente reingreso en mi establecimiento y también reingreso en mi servicio. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar aquí si es nuevo, continuador y reingreso. En la siguiente vamos a poder identificar cómo contabilizamos nosotros nuestras atenciones y nuestros atendidos, que también es importante que ustedes lo conozcan, porque siempre que vamos a la supervisión le preguntamos al gerente, ¿cuántos atendidos ha tenido en el mes de enero 2026? Y no pueden contabilizar qué cantidad de atendidos han tenido y qué información voy a rescatar para tener la cantidad de atendidos. No he tenido 250 atenciones, pero atendidos, ¿cuántos atendidos fueron? Entonces, esta información es importante. Pero para ello, primero también vamos a conocer que tenemos atenciones intramurales y extramurales, ¿no? Las actividades intramurales son actividades realizadas dentro del establecimiento de salud y se genera atenciones de registro de atendidos y atenciones. Las extramurales son todas aquellas actividades realizadas fuera del establecimiento de salud, como pueden ser visitas domiciliarias, sesiones demostrativas, sesiones educativas, consejerías, y cuando la actividad se cumpla de manera virtual. Puede ser también, en este caso, telemedicina, y se registra en el registro de atención. Por ejemplo, para poder saber cuántas atenciones yo he tenido en mi establecimiento durante el mes de enero, voy a sumar en el GIS lo que he tenido todos los atendidos, no solo los nuevos y los reingresos, nada más. Vamos a quitar de ahí los continuadores. Eso van a ser los atendidos. Es por eso que siempre un numerador y denominador en atenciones mayor, ¿no? Porque hemos tenido 200 atenciones de, no sé, 75 atendidos de repente, o de 100 atendidos, ¿ya? Entonces ya espero que haya quedado claro cómo mido atenciones y cómo mido atendidos. Ahora ya pasamos al punto número 20. El punto número 20 hablamos de tipos de diagnósticos. El 19 es con respecto a los diagnósticos CIE-10. Estos diagnósticos CIE-10 o procedimientos o actividades
van a variar, ¿no? Van a variar dependiendo de la atención que se preste, ya sea un niño, un adulto mayor. Pero el tipo de diagnóstico sí vamos a poder identificar. Por ejemplo, si hablamos de la P, hablamos de presuntivo. ¿Cuándo se usa? Cuando no tenemos la certeza de un diagnóstico y esto requiere algún resultado de laboratorio o su carácter es provisional. Entonces, no tengo la certeza de ese diagnóstico y voy a colocarlo como presuntivo. De repente este paciente presumo yo que tiene una hipertensión arterial, pero necesito mandarlo al servicio de cardiología para que se haga algunos exámenes de mayor precisión o de repente necesito hacerle un electrocardiograma o mayores exámenes que requieran. Es por eso que voy a colocarlo o va a marcar con una aspa solo presuntivo. Definitivo, en el caso que exista la certeza del diagnóstico. Podemos tener certeza ya sea por clínica o ya sea porque el paciente acude con sus exámenes auxiliares, ¿no? Y debe ser escrito una sola vez para el mismo proceso de la misma movilidad de un mismo paciente. Por ejemplo, si yo estoy en el servicio de enfermería y a este niño le pongo anemia definitivo o el servicio de medicina le pone anemia definitivo y este niño pasa por el servicio de dental o por el servicio de nutrición o por el servicio de enfermería, no podemos utilizar nuevamente el definitivo. El definitivo solo se utiliza una sola vez cuando tenemos la certeza del diagnóstico y solo ha sido identificado por un profesional. Ya para el siguiente vamos a marcar repetido. Se marca cuando el paciente vuelve a ser atendido por el seguimiento de un mismo proceso u evento de cualquier otra oportunidad posterior, aquella en el que estableció el diagnóstico definitivo. Dice, en caso se volverá a marcar D si el paciente ya tiene diagnóstico definitivo y viene a un control por el mismo episodio de enfermedad. En ningún caso, ya no debemos marcar nuevamente de solo una sola vez. Entonces ya la segunda vez solo se va a marcar R. Ahora también nos indican cuando un paciente es referido, transferido o contrarreferido con un diagnóstico definitivo, corresponde anotar R. Por ejemplo, yo estoy en mi cabecera de mi red, yo soy pediatra y viene tengo en mi establecimiento, o sea, en mi establecimiento 1-4, de repente tengo especialidad pediatría y es derivado en establecimiento 1-2. Tiene una hoja de referencia, este paciente tiene un diagnóstico definitivo de anemia en su establecimiento. Llega a mi establecimiento referido con su diagnóstico ya definitivo. En mi establecimiento de salud no lo voy a volver a definir, lo voy a colocar como repetido. Los dos últimos valores son el número 21 y el número 22. Ya, continuamos. El valor LAB, este casillero debe ser llenado por el personal asistencial. Su uso está sujeto a las consideraciones específicas. Este casillero tiene varios usos, ¿no? Vamos a poder cambiar el uso por cada registro. Por ejemplo, vamos a poder colocar ahí el número de control, el número de sesiones de actividades profilácticas, el insumo de planificación familiar, el número de participantes de actividades de capacitación, si es una sesión educativa, si es un APP, las actividades de seguimiento, los controles, el número de visita domiciliaria. Entonces vamos a poder registrar, como ustedes ven ahí en la imagen, tiene números, tiene letras, te va a permitir registrar en el app. Y esto donde vamos a obtenerlo de cada una de las estrategias o etapas de vida que correspondan. Tienen un manual que nos va a permitir registrar el lab dependiendo de lo que corresponda. Y por último, el código CIE-10 o CPT, que es el código de procedimiento, ¿no? Este casillero debe ser llenado por el personal de salud que va a realizar la atención o que realizó la atención. El CIE-10 nos dice que es la clasificación internacional de enfermedades, ofrece una manera de poder registrar una amplia variedad de signos y síntomas, hallazgos anormales, quejas y circunstancias de un tipo social que están ocupando un lugar de los diagnósticos registrados en salud. No tenemos un CIE-10 actual, sabemos que cada vez se actualizan estos CIE-10,
que ya hay una codificación internacional, que eso están registrados en los libros, están registrados en las apps, que ya los médicos lo manejan desde el aplicativo de su celular para poder identificar qué código CIE-10 voy a identificar para ese tipo de enfermedad. Entonces colocaré. También lo tenemos los CIE-10 en los formatos de etapa de vida, en los formatos de registros donde vamos a identificar, por ejemplo, acá un control de rutina del niño dice Z001, ¿no? Entonces el CIE-10 del procedimiento del control que se está realizando. Ahora, el catálogo de procedimientos contiene una relación ordenada de las denominaciones y códigos identificadores estándar y está basado en la codificación de clasificación, ¿no? Ya esto es en inglés también, por eso es CPT, ¿no? Ya está. Entonces ya hemos llenado desde el punto que dijimos, desde el punto número 1, donde identificábamos el turno, hasta el punto número 22, donde registramos el CIE-10 o el código de procedimiento. Entonces, nuevamente recordarles que el correcto llenado y la codificación de este formulario son de suma importancia, porque a partir de la información que allí se genere, nos va a permitir determinar la producción de los servicios, los perfiles epidemiológicos locales, regionales y nacionales, ¿no? Los cuales a su vez van a contribuir en forma efectiva a la toma de la decisión, como veíamos en las imágenes anteriores, ¿no? Es por ese motivo que es de suma importancia su correcto llenado, que sea completo, que sea legible, que sea confiable en su contenido, ¿no? No podemos colocar cualquier diagnóstico y que sea dado en forma oportuna. Imagínense que estamos registrando un KISS-MINSA de un paciente que tiene una enfermedad que necesita activarse los protocolos epidemiológicos y lo estamos registrando y esto pasó en el mes de enero y recién lo mando a digitación ahora en el mes de marzo. Entonces ya no hay una atención oportuna. Entonces tiene que darse de manera oportuna. De tal manera nos dice que sea posible contar con la información y que sea de gran utilidad para la gestión sanitaria. Entonces ya nos hemos tomado prácticamente una hora para poder avanzar todo lo que es GIS-MINSA y el registro de cada uno de los ítems del GIS. Aquí les estoy dejando la información de la Biblioteca Virtual de Salud. Tienen en la parte inferior la página del MINSA, donde ustedes van a poder ingresar y van a poder ver los manuales de GIS que se encuentran registrados. Ustedes saben que los GIS, los códigos y los procedimientos van a variar según etapas de vida, según estrategias sanitarias. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el curso de vida del adulto, tenemos la estrategia sanitaria, lo que es actividades y prevención del cáncer, tenemos lo que es prevención y control de daños no transmisibles. Entonces ustedes van a, según el área donde estén elaborando, van a poder bajar el manual y van a poder trabajar con ese manual el registro de su diagnóstico, el registro de su procedimiento, de sus CIE-10. Ahora sí, vamos a pasar a al siguiente tema del día de hoy, que es el registro del FUA, ¿ya? Y que también es un tema muy importante. Para esto también contamos, así como teníamos el Ministerio de Salud de la parte de Oficina de Estadística e Informática, una guía, con respecto al CIS tenemos una directiva para este registro. La directiva para el registro de la información de prestaciones otorgadas a los asegurados del Seguro Integral SIS en el formato único de atención. Entonces, todo paciente asegurado que acuda a mi establecimiento de salud va a tener la generación de un formato FUA. Y esto está bajo la directiva número 002 del 2024 del SIS. Aquí tenemos las directivas e incluso ustedes saben que hay modificaciones de esta directiva, se modificó, si bien salió en junio del 2024, tuvo su modificación en noviembre del 2024. ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Mejorar el registro de la información de las prestaciones otorgadas a los asegurados del SIS en el formato único de atención, que todos tengamos un correcto registro de nuestros FUAs. ¿Cuál es el objetivo? Estandarizar este registro,
regular los procesos de registros de datos, de las prestaciones de salud y también prestaciones de salud administrativas en este formato único de atención. Dentro de la directiva también nos habla algunas disposiciones generales, como por ejemplo, ¿qué es un asegurado? Entonces debemos saber qué es un asegurado. Es toda persona residente del país que está bajo la cobertura financiera en algunos regímenes de financiamiento de la IAFA-CIS. Entonces sabemos que la IAFA, hablamos porque nos financia, ¿no? Financia el Ministerio de Salud a sus asegurados, a su población, con tipos de seguros. Podemos encontrar el SIS gratuito, podemos encontrar el SIS independiente, el SIS para todos, que es el que tiene mayor cantidad de asegurados, el SIS emprendedor y el SIS microempresas. Ahora también es importante que conozcamos cuál es el representante del asegurado. ¿A quién le llamamos representante del asegurado? Nos dice que es la persona con capacidad de ejercicio que actúa a nombre del asegurado. Por ejemplo, cuando vamos a firmar un formato FUA, va a firmar el representante, que en este caso si es de un niño, va a firmar el papá, la mamá o el adulto acompañante. Ahora, con respecto a algunas aclaraciones que nos da sobre el formato único de atención que le llamamos FUA, nos dice que es el instrumento en el que se registran y acreditan en físico o en medio magnético los datos requeridos por el SIS sobre las prestaciones asistenciales o también prestaciones administrativas, como por ejemplo los CPI, los traslados, son prestaciones administrativas, ¿no? Con los asegurados que reciben los asegurados, ¿no? Se utiliza como fuente de información para los registros informáticos del SIS, así como para los procesos de validación prestacional y financiera. Nos dice que este FUA, que tenemos aquí al costadito, que podemos ver la imagen, es de carácter de declaración jurado. ¿Qué quiere decir? Por eso no debe tener enmendaduras, no debe tener borrones, no debe tener uso de corrector, no debe tener sobreescritura, porque es de carácter de declaración jurada. Entonces, lo primero que nosotros verificamos como personal auditor es que este formato esté correctamente, que no esté manchado, que no esté roto, que no tenga sobreescritura. Me equivoqué, en vez de colocar 200 puse 400 y le marco bien marcadito el 3 sobrescrito en el número 4. Inmediatamente ese formato va a ser un formato auditado, separado, porque no cumple las reglas, ¿no? Ahora, prestaciones de salud. ¿Qué nos dice la directiva sobre prestación de salud? Son atenciones de salud, nos dice, otorgadas a los asegurados en el SIS, asegurados SIS en las IPRES de acuerdo a su categoría y de acuerdo a su cartera de servicio. Pueden ser prestaciones promocionales, pueden ser prestaciones preventivas, pueden ser recuperativas, también pueden ser paliativas y de rehabilitación, y se desarrollan en forma intramural y en forma extramural. Ahora vamos a ver, dice, los datos de la prestación de salud son registrados y firmados por el personal de salud que brinda la atención según corresponda. Entonces vamos a ver que en los establecimientos de salud tenemos profesionales como por ejemplo enfermera, laboratorio, rayos X, que también utilizan estos formatos FUAS. Entonces quien brinde la atención, quien preste la atención, va a ser quien firme este formato. Dice, los datos de productos farmacéuticos e insumos deben ser registrados y firmados por el responsable de farmacia o quien esté haciendo sus veces como responsable ese día en el área de farmacia, ¿no? El registro de la cantidad prescrita y entregada de productos farmacéuticos e insumos son de carácter obligatorio. Entonces, si el médico ha indicado que se le va a dar 30 amoxicilinas, 20, en la parte posterior del FUA, que la vamos a ver el día de hoy, se va a descargar esa cantidad de medicamentos entregados, va a firmar el usuario en constancia de que se le está entregando esos insumos y también va a firmar en este caso, el área de farmacia, ¿no? Para constar que han sido entregados. Con respecto al apoyo al diagnóstico,
que quiere decir laboratorio, que quiere decir una ecografía, un examen de rayos X, también en el caso van a ser registrados y firmados por el responsable que corresponda. Pasa al área del laboratorio, laboratorio hace su formato, firma el paciente y se va a registrar el firme y sello del responsable del laboratorio. Nos dice que para el FUA físico que registra las prestaciones de salud debe contar con la firma y huella del asegurado en señal de conformidad. Aquí tenemos en la parte inferior del FUA nos va a salir la firma. Vamos a tener que marcar con una asma si es el asegurado o si es el representante. Si marcamos que es el asegurado, va a firmar este asegurado y va a colocar su huella. Ahora, si marcamos en la parte de abajo representante, marcamos con una aspa. En este caso vamos a tener que colocar el nombre y apellido del representante y el DNI del representante, ¿no? Si hablamos de un niño, por ejemplo, que tiene seguro, va a representar la mamá. Entonces marca aquí representante y el dato de la mamá y el DNI de la mamá. Dice que en el caso del paciente no pueda colocar su huella digital, debe firmar el representante del asegurado, quien debe consignar adicionalmente sus nombres y apellidos completos y el número de documento de identificación. Ahora, así como teníamos disposiciones para lo que es el registro del GIS-MINSA, también tenemos disposiciones para lo que es el registro del FUA. ¿Qué nos dice? Se debe registrar solo una prestación por FUA, que es lo que vamos a ir viendo también ahora con los nuevos cambios. El llenado de los espacios para el registro de información debe asegurar legibilidad, debe ser legible el registro. Si no es legible, también va a ser auditado. El FUA físico será digitado en los aplicativos informáticos del SIS, de acuerdo a los criterios de oportunidad acordados con el SIS, ¿no? Tenemos FUAs físicos y tenemos FUAs dentro de lo que es el sistema, por ejemplo, Teleatiendo, tenemos ya los FUAs virtuales, en lo que es el CISE también, ¿no? Ya vamos a ir migrando a una información virtual y vamos a tener también los FUAs. Pero actualmente, algunas regiones todavía venimos trabajando con el FUA físico. Para los procesos de supervisión, control y auditoría que realice el SIS, se dará, nos dice, por rechazado los registros que por sus características no sustenten su autenticidad. Por ejemplo, si yo veo la producción de 50 FUAs de tamizaje de agudeza visual, voy a la historia clínica y no encuentro nada de la información que me está dando estos FUAs. Voy al GIS y no encuentro nada de la información que me indica estos FUAs. Entonces, automáticamente van a ser rechazados. Incluso también vemos que de repente tienen una misma firma todos, una misma huella todos, con diferentes nombres, que ha sido en una campaña, que no ha sido, por ejemplo, en un colegio, sino ha sido en una campaña, pero me olvidé hacerlos firmar y firmé todos con el mismo nombre o con la misma firma. Utilizan incluso hasta todos los deditos para colocar las huellas. Entonces, todo lo que no sea auténtico para el médico auditor o el personal auditor que acuda por parte del SIS a hacer la verificación de estos formatos, van a pasar a un rechazo. Y estos rechazos de por medio pues tienen un presupuesto, porque sabemos que la atención de este paciente tiene un costo, la entrega de medicamentos tiene otro costo, la realización del procedimiento tiene otro costo. Entonces, si este FUA, que tiene un costo, no sé, de 150 soles, pongamos el ejemplo, este FUA que va a ser rechazado va a ser descontado de su presupuesto como IPE. Pues es importante que no se rechace ningún formato FUA, que todos estén correctamente registrados. La IPES debe asegurar la incorporación del FUA físico en la historia clínica del asegurado SIS para efectos de procesos de control u otros que realice el SIS. Si bien sabemos que esto también tiene un punto de digitación, también hay un digitador que hace la digitación de esta información que nosotros le brindamos de este FUA. Una vez que es digitado, pasa a su archivo, lo va a archivar por lote, por número, incluso algunas IPRES hemos visto que los ordenan por profesionales, algunos IPRES por meses, algunas IPRES, como les decía, por lote. Entonces va a depender
de la organización de la IPRES, pero tienen que estar correctamente archivados. Pero cuando vaya el área de CIS o alguna supervisión, tiene que estar la historia clínica y el FUA para poder verificar y auditar esta prestación, ¿ya? Entonces, por eso que nos indica. Ahora sí vamos a pasar a ver, así como hemos visto el GIS, punto por punto, el punto 1 que lleva el punto 2, que aquí ustedes ven el formato, ¿no? Aquí está el formato del FUA, que también van a ver variaciones a nivel regional o a nivel local o a nivel de departamento. ¿Por qué? Porque en la parte posterior algunas direcciones, gerezas se han modificado según los medicamentos más utilizados en su región, los procedimientos más utilizados en su región, ¿no? De repente no lo van a ver igual todos. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo las partes importantes que deben estar registradas correctamente.